a este gran periodista de Clarín con una gran trayectoria, un emblema del periodismo nacional. Ignacio Zuleta, muy buenas tardes. Marco Fleming te saluda, bienvenido a La Vuelta. ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo muy bien, un placer saludarte. Ignacio, No, por favor. estuve leyendo una editorial tuya que hay una incertidumbre muy grande, ¿no?, de cara a las próximas elecciones el 22 de octubre, dado que se conoció el 100% del escrutinio y hay una especie de empate técnico ahí. Yo tengo mis dudas de que los resultados de la PASO estén prefigurando el resultado del 22 de octubre. Existe un prejuicio desde que se impusieron las PASO, Sí, de que como es una elección obligatoria sí, sobre el padrón nacional, es la encuesta más completa. Vos consultás a todos los votantes cuál es su intención. Te sacás es como que te mandan un borrador de lo que van a hacer. sí, Y a mí me parece que esa es una metáfora del periodismo que todos hemos usado en algún momento, ¿eh? La gran encuesta. Cuando las encuestas empiezan a fallar, nos queda la gran encuesta. Ahora, yo no sé si esta también tampoco ha fallado. Te lo digo porque la observación más importante sobre los resultados de los 3/3, digamos, porque hay 3/3, sí, que no es nuevo en la Argentina, ocurrió en los 90 con el repaso del radicalismo y el peronismo. sí, Eh, los hechos, lo que está basado en la construcción de cada tercio, son muy disímiles. O sea, uno es el gobierno, que es el poder, sí, la mayoría de las provincias, el gobierno nacional, el presupuesto, con el pasivo y activo, o sea, lo malo que tiene y lo bueno en el sentido de que la opinión ya lo rechazó en el 21, pero que sigue teniendo un tercio. sí, La oposición de Cambiemos, que se inventa una pelea estúpida, a mi juicio. sí, En la capital confrontan Jorge Macri y Lustó y salen casi empatados. sí, ¿Me querés decir para qué querés una interna? Para empatar. Vos sí, armás interna para desplazar a alguien, pero no para ver si tenés un punto más o un punto menos. claro, Ni te totalmente. digo Santilli Grindetti, Sí, donde sí, ha ganado por 13.000 votos Grindetti sobre, lo estaba viendo en el definitivo, sobre 2.300.000. Es un 0,5% de la diferencia. ¿Para qué te gastaste la plata, la energía y el odio, que está en un recurso tan importante en la política? Lo malgastaste en una elección empatada. totalmente. Eso es, para mí, ha sido uno de los errores más grandes de Cambiemos y por eso ha perdido. O Sí, sea, un Cambiemos que hace 2 años sacó 42%, que hace un año tenía ganada la elección y que lo único que tenía que hacer es hacer la plancha para ganarla, y ahora la ha perdido. sí. Y el Sí, fenómeno de Milei, que es un nombre de los medios, de la de la del tan conservador, que expresa el voto del centro derecha del establishment, es el voto más conformista, sí, recoge las consignas de Cambiemos 2015, economía abierta, reducción del déficit, terminar con los subsidios, terminar con la apertura de la economía, terminar con la inflación. Es la misma agenda de Cambiemos, que arrastra a Massa y arrastra a Milei. O sea que el programa es el mismo en todo, cambia el estilo. totalmente. Para cuando empezás a rascar los resultados, te das cuenta que en aquellos lugares donde hubo confrontación de poder local, Milei bajó el promedio nacional. Mm, Perdió en Buenos Aires, Capital, Catamarca, Santiago del Estero, Corrientes. No tengo acá la lista de provincias, pero un montón de provincias donde pierde, porque Formosa, donde hay un poderoso, Chaco, Capitanich, Formosa, Infra, Corrientes, Valdés, y te digo Catamarca, donde se elige gobernador. sí, En todos esos lugares perdió Milei. En Buenos Aires y Capital salió tercero, como en el 2021, y la Capital sacó la misma cantidad de votos, o el porcentaje de votos, mm, que le darían 2 diputados, lo mismo que sacó en el 2021. Entonces creo que hay que revisar las bases del tercio de cada uno. Si vos mirás la elección del Río Tercero, la segunda ciudad de Córdoba, probablemente el domingo pasado, Milei, que había ganado categoría de presidente, salió 20 puntos abajo. claro. En Salta, donde no hizo campaña,
pero no había nadie que lo enfrentase, ganó. Entonces yo tengo mi duda de que los resultados de las PASO estén prefigurando, como en las elecciones anteriores, el resultado de la primera vuelta. Además, mi trabajo es ponerle emoción a las cosas. Sí, sí, ¿No? por supuesto. ¿De qué vamos a vivir si no? Sin lugar a dudas. Vos sabés Pero que trato de ayer ser, estuve... Sí. ¿Cómo? No, que te decía que ayer estuve, lo pude entrevistar a Freddy Storiani, y dentro del radicalismo hay una tensión muy fuerte. Primero porque con el espacio de Horacio Rodríguez Larreta se quedan afuera. Hay que ver si esos votos del radicalismo realmente van a parar a Patricia Bullrich. La característica fundamental que tiene es que lo tiene a Maxi Abad como candidato a senador, que entra sí o sí. Pero creo que en el sector del radicalismo, o en algunos sectores, no en todos, no cae muy bien la cercanía de Macri con Milei. Yo creo que es al revés. No digo, no niego lo que vos decís, porque cambio el orden de los factores. Sí. Macri milita contra los socios del radicalismo de la coalición desde el último tramo de su gobierno hasta el día de hoy. Y él cree que el radicalismo es un lastre, que el radicalismo representa el populismo que él dice combatir, Sí. y que va contra los intereses del PRO y de su ideología, como si el PRO tuviera ideología. Sí, sí, es. Pero la prueba de eso es la instrucción a su primo Jorge de que, ganada la candidatura al jefe de gobierno de la ciudad, designa vicejefe de gobierno a una funcionaria del PRO, no le avisa ni a Larreta ni al radicalismo que había sacado casi la misma cantidad de votos con Lustó, que ganó 10 de las 15 comunas de la ciudad. Claro. Eso fue un periodo de divorcio. Sí. Cuando le preguntan a Jorge Macri, se lo preguntó Larreta, me lo contó a mí. Sí, sí. Cuando el radicalismo quiere que yo pierda, quieren salvar la ciudad para Lustó, no les voy a dar nada. Además, el radicalismo es socio tuyo, no es socio mío, arreglate la voz. Claro. Ese es el mensaje de Macri, de Mauricio. O sea, que es que el PRO se quiere desembarazar del radicalismo. ¿Cómo cambiemos? Es una alianza en donde el radicalismo pone el agua y el PRO pone los botes. Ese intento de divorcio es la otra razón que le hace perder las elecciones a Cambiemos y hace peligrar aún más la elección del 22, porque en la capital Lustó sacó 7 puntos más que Larreta. Y si vos mirás la encuesta que publica hoy Clarín, ya demuestra el primer muestreo que Patricia bajó una cantidad de puntos que significa que no está recogiendo los votos de Larreta, o por lo menos los votos del radicalismo. Sí. ¿Qué es lo que presume el radicalismo de la ciudad? Que lo que quiere hacer Jorge Macri es una alianza con Marra, el candidato de Milei, Sí. ganar la ciudad y gobernar la ciudad con Marra. Porque Macri cree, y esto no lo va a decir en público, pero lo ha dicho estos días, que Milei ya ganó en primera vuelta y que hay que resignarse y que él no le desagrada porque gane Milei o gane Patricia se van a necesitar mutuamente porque piensan lo mismo y Milei, si es presidente, no va a tener estructura y se la vamos a dar nosotros. Y si gana Patricia, lo nombramos a Milei ministro de algo. Sí, sí, sí. Esa es la realidad que uno tiene que mirar en la política. Después eso se va a traducir en consignas, casetillas, declaraciones, metáforas, adjetivos, Sí. interjecciones, adverbios, preposiciones. Pero lo sustantivo es eso. Es interesante lo que me decís, Ignacio, porque no es un dato que tenía y me hace ver el plano político, por supuesto, desde otro Por punto eso de Freddy, vista. que vos entrevistaste, dice que en la ciudad hay que votar a Santoro. Claro, Del- totalmente. ¿Y crees que ese voto radical, porque para mí pasó algo también muy puntual, yo no tenía en cuenta realmente este dato que es muy importante, es que el radicalismo tenía una oportunidad de ir con lista propia y hacer otra fuerza,
pero yo tampoco sé si ese radicalismo va a ir a abrazarse con el peronismo de Massa. No, yo creo que acá el voto es muy fiel. El radical vota radical, no vota peronista. Es esa idea de que un peronista vaya a votar a uno de Milei por táctica. No, eso no existe. Acá hay dos grandes familias políticas, también expresadas en las coaliciones de la última década, y ahora se va a articular en un tercio porque ha habido un proyecto del PRO de dividir a Cambiemos hacia adentro, que es un proyecto de Patricia Bullrich pero básicamente de Macri, Sí. para quedarse con las candidaturas. Y se han quedado con las tres candidaturas: jefe de gobierno, presidente y gobernador de Buenos Aires. Ese es el proyecto del PRO de construir un partido sin asociar con los radicales, que es un partido muy complejo, un partido territorial, es un partido también con problemas de construcción interna. Gerardo Morales paga la presidencia del Comité Nacional con la división del bloque de diputados nacionales. Claro. El bloque de devolución de Lustó, de Tetaz, que dije de Loredo, es el bloque mayoritario que representa el peronismo, el radicalismo del interior de Mario Negri, que es el jefe de facto del interbloque de la oposición y es el jefe de la oposición en el Congreso. Claro. Las reuniones de toda la oposición en el Congreso, como ocurrió en la última sesión, se hacen en el despacho de Mario Negri y ahí se van a sentar todos. No hay ninguno que no pasa, hasta la pípara ahora se sienta ahí. Sí, sí, sí. Sí, no, O sea, ese es un elemento incontrastable y víctima de la decisión de Gerardo de abrazarse a Larreta, a Lustó, Jacobiti y Angeliza en la ciudad para construir su candidatura presidencial, le cuesta una división del radicalismo. Y el radicalismo en esta elección quedó fuera Mario Negri, no fue candidato, porque se rompió la norma que habían impuesto el propio Macri, Sanz y Carrió en el 2015, que es la ley Kirchner de las PASO, que las PASO no son para elegir candidatos, las PASO hay que ir con lista única. Por eso el peronismo siempre fue con lista única. Y este año, que no fueron con lista única, perdieron, salieron terceros. Porque la PASO se creó para castigar desde el gobierno a la oposición, para castigar al traidor, lo inhabilita. La PASO valida candidatos e inhabilita e invalida a los que pierden. sí, Y tercero, hay que ir con lista única. claro. Y en el 2015, la clave del triunfo de Cambiemos por 2 puntos fue que fueron lista única en todo el país. Iba con distintas candidaturas a presidente, eran Carrió, Sanz y Macri, pero abajo iban todos peleando por lo mismo, diputados nacionales, y acá no se logró. Y no se logró, y la prueba es Córdoba, en donde Negri dijo: lista única o yo no voy. No, vamos y te sacamos primero, de ninguna manera, yo lista única no voy. Y no fue. La noche anterior está contado, yo lo conté en mis notas, pero está contado por otros colegas. La noche del cierre de lista, Mario Negri dijo: yo no soy candidato, y quedó afuera. Es el jefe de la oposición. Sí, sí. ¿Cómo Cambiemos le ve bien en una elección donde quiere desplazar al peronismo al gobierno, dejando fuera del juego al jefe, a su jefe de la oposición legislativa? Es demencial. Sí, Como haber sí. mandado a Cambiemos a una pelea interna en la provincia y en la capital donde han salido empatados. Has obligado durante todo el periodo anterior a las PASO a que Santilli y Grindetti, en vez de pelear contra el oficialismo, pelearan entre ellos, Pelean entre ellos. Sí. tratando de retener votos. Y en la capital los obligaste a Lustó y a Jorge Macri a pelear entre ellos, no buscar ampliar el universo del voto, sino retener las adhesiones propias. Es la antipolítica. Yo no voy a moralizar, porque yo hasta que no veo el resultado, capaz que fue un acierto. Sí, sí, A mí me sí, parece que han puesto en peligro una elección que estaba ganada, pero bueno, es una opinión mía. sí, sí, no, ni Que hablar. trato de basarla en observaciones que puedo probar, más puedo mostrar, ¿no? Sí, a mí me llama mucho la atención de que Macri tenga esa visión de que Milei ya ganó en primera vuelta, pero también estoy encontrando comunes denominador en que hay que acercarse a un discurso como tal, porque
Yo cuestiono realmente, esto es una opinión personal, me hago cargo. No sé si la gente está votando un programa político, sino cómo se comunica ese programa político. Entonces, ¿qué va a pasar con La Libertad Avanza? Si va a tener un crecimiento, porque también es muy importante que si ellos llegaran a ganar la elección, primero, no van a tener mayoría en el Congreso, hay que ver de qué forma se darían las políticas. Y por el otro lado, también cómo funcionaría Melconian dentro de Juntos por el Cambio, porque ya se incitó a un debate y no hay una suerte de consenso, me parece ahí. ¿No? ¿Está bien? ¿Es tu opinión? ¿No coincidís? No, no. Decir tu opinión y preguntarme si estoy de acuerdo o no. Te escucho con atención. Perfecto. Bueno. Yo tengo otra percepción yo creo que el voto es muy fiel a lo que el público quiere. El público sostiene la misma agenda desde el año 2015. Esa agenda del Cambiemos produjo una victoria cultural que haya arrastrado a todos los candidatos competitivos, Fran Larreta, Bullrich, Milei o Massa, detrás de la misma agenda, y lo que se está discutiendo es cómo expresar el rechazo al poder. El rechazo al poder, que todo el mundo está cuestionado, que acá sigue resistiendo porque el sistema político es muy sólido, quizás el más sólido y pacífico de la región y el occidente, pero la desazón por un gobierno que hace todo lo que puede para que crezca la inflación, para que crezca la pobreza, para que haya recesión, para que haya más impuestos. Es decir, es una agresión que el poder va a pagar. Sí. Y en la medida en que el poder se identifica con distintos candidatos, viene el castigo. El que peor sale es el que gobierna. El que salga después es el moderado. Y el que sale primero es el rompedor. Claro. Que da lo mismo que fuera maoísta o liberal, ¿eh? Milei es un candidato para escucharlo con el televisor sin sonido. Es una expresión de bronca. Y esto no es ninguna sorpresa. La política se creó para que los demagogos no se montaran sobre la República y capturasen la voluntad popular. Milei es un demagogo, clásico demagogo. No es ningún loco, como dicen sus adversarios, una persona que tiene una gran capacidad de conocimiento de la economía. Nadie quiere discutir con él, y bien que hace, porque sabe muy más que muchos, pero es un hombre que no tiene ninguna experiencia en el ejercicio del poder. Es un histrión, gesticula, canta, baila, hace cosas para atraer la voluntad popular, y eso lo convierte en un demagogo. Pero los demagogos vienen de Grecia. ¿Por qué se creó la política? ¿Por qué se crearon los congresos, los push and balance, y las dos cámaras revisoras, el descalce de los mandatos presidenciales para que nadie tuviera la mayoría absoluta? Se creó para impedir el demagogo. Cuando una sociedad entra en crisis, crecen los demagogos. Sí. Y el demagogo puede ser de cualquier color. Puede ser Evo Morales, que era un jugador de fútbol que se había probado en Boca Juniors y se lastimó y se anotó como jefe de deporte del sindicato de cocaleros de Bolivia, y como jefe de deporte del sindicato de cocaleros terminó convertido en un líder popular que representaba a los cocaleros, actividad que nunca había ejercido. Sí. Que era un demagogo. Chávez, otro demagogo. Cada uno tiene su... Por eso la gente que tiene la madurez de un país está en generar estructuras, sistemas de representación, que en la Argentina son muy eficaces. La Argentina es un país maduro que alterna gobierno en la última década, peronismo a Macri, de Macri al peronismo, en paz, cuando en otros lugares caían gobiernos y van todos presos. Acá la Argentina es una orquesta de señoritas, hay que sacarse el sombrero. Muy bueno. Porque es un sistema sólido, un sistema muy sólido. Y aguanta, ¿no? Nadie discute el resultado electoral, como en todos los países.
Estados Unidos, Perú, México, España no pueden formar gobierno, están empatados hace 8 años que están empatados. Cada vez que tienen que formar gobierno tienen que hacer unas piruetas y surgen unos gobiernos de una debilidad pasmosa que no pueden hacer nada. Pero bueno, la economía acá nadie hace nada desde hace años para que... Y la economía, no hay que olvidarse, la economía es confianza, y la confianza la provee la política, la crisis es política. Sí, sí. Y si hay crisis política y no hay solución, el demagogo prospera. Sí, muchos sectores del radicalismo me decían algo muy parecido. Ignacio, me quedan 8 minutos de programa y tengo que ir a un móvil. Te agradezco, muchas gracias por darme esta comunicación. Te agradezco mucho el llamado y saludos a los oyentes. Siempre es un placer. Gracias, Ignacio. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Estábamos en